El Ministerio de Defensa de Rusia revela los objetivos en Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Rusia no atacan a la población ucraniana. La infraestructura militar del país se destruye con equipos de alta precisión, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Las Fuerzas Armadas de Rusia inhabilitan con armas de alta precisión la infraestructura militar, instalaciones de defensa aérea, aeródromos castrenses y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Ucrania, declaró el ente. La infraestructura militar de las bases de aviación de las Fuerzas Armadas ucranianas está fuera de servicio. La infraestructura militar de las bases aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania está inutilizada, dice el comunicado. El texto señala que los militares del servicio fronterizo de Ucrania no oponen resistencia alguna a las unidades rusas. Los medios de defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania están neutralizados, agrega. De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, la información de los medios extranjeros sobre un avión ruso derribado en el territorio de Ucrania es falsa. El presidente ruso, Vladimir Putin, en una locución televisada el 24 de febrero por la mañana, alegó que las repúblicas populares de Donetsk, RPD, y Lugansk, RPL, ya reconocidas por Rusia como estados soberanos, solicitaron la ayuda militar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca, frente a lo que califican como agresión por parte de Kiev. Putin afirmó que uno de los objetivos de Rusia es lograr la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación y advirtió que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino. Ministerio de Defensa ruso. Las instalaciones de defensa antimisil ucranianas y la infraestructura de sus bases aéreas están inhabilitadas. Los guardias fronterizos ucranianos no oponen resistencia a las tropas de Rusia, afirmaron desde el ministerio. El Ministerio de Defensa de Rusia declaró este jueves que las instalaciones de la defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania están reprimidas y la infraestructura militar de sus bases aéreas está inhabilitada. Los guardias fronterizos ucranianos no oponen resistencia a las tropas de Rusia, afirmaron desde el ministerio. Previamente, el Ministerio de Defensa de Rusia emitió un comunicado en el que destacó que las Fuerzas Armadas rusas no realizan ningún ataque con misiles, aviación y artillería contra las ciudades de Ucrania, haciendo hincapié en que no hay amenaza para la población civil del país. Se usan armas de alta precisión para incapacitar la infraestructura militar, objetos de la defensa antiaérea, aeródromos militares y la aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, indicó el ministerio. Mientras tanto, la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, decidió imponer este jueves la ley marcial en todo el país. Asimismo, en un mensaje dirigido a la nación, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, afirmó que Rusia golpeó nuestra infraestructura militar y nuestras áreas fronterizas, agregando que además se escucharon disparos en Ucrania. Hoy es necesario que ustedes, que cada uno de ustedes, mantenga la calma. Si es posible, quédense en casa. Estamos trabajando. El ejército está trabajando. Todo el sector del Servicio de Defensa de Ucrania está trabajando, aseguró Zelensky. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que decidió realizar una operación militar especial para defender Donbass.
Durante un mensaje especial a los ciudadanos rusos, el mandatario detalló que el objetivo del operativo es proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años. Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia, agregó. Rusia asevera que no hay amenaza para la población civil ucraniana. El Ministerio de Defensa de Rusia asegura que los militares rusos no realizan ataques contra ciudades ucranianas y no hay amenaza para la población civil. En un comunicado emitido este jueves, el Ministerio de Defensa de Rusia ha destacado que las Fuerzas Armadas rusas no realizan ningún ataque con misiles, aviación y artillería contra las ciudades de Ucrania, haciendo hincapié en que no hay amenaza para la población civil del país. Donetsk y Lugansk piden a Putin ayuda para repeler agresión de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los líderes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, Denis Pushilin y Leonid Pasechnik, pidieron al presidente ruso, Vladimir Putin, que ayude a repeler agresión de las Fuerzas Armadas ucranianas a fin de evitar víctimas civiles, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Los jefes de las dos repúblicas, debido a la situación actual, así como para prevenir víctimas civiles y una catástrofe humanitaria, basándose en los artículos 3 y 4 de los tratados de amistad, cooperación y ayuda mutua entre Rusia y las repúblicas, piden al presidente ruso que ayude a repeler agresión de las Fuerzas Armadas y formaciones de Ucrania, afirmó. Peskov indicó que en las cartas enviadas a Putin, Pushilin y Pasechnik le agradecieron el reconocimiento de la soberanía de las dos repúblicas, pero denunciaron una continua agresión militar por las Fuerzas Armadas ucranianas. Kiev sigue incrementando la presencia militar en la línea de contacto, mientras recibe un amplio apoyo, incluido el militar, de Estados Unidos y otros estados occidentales, dijo el portavoz de la presidencia rusa, citando las cartas. Los líderes de las repúblicas populares también señalaron que los ciudadanos se ven obligados a abandonar sus hogares por amenazas de Kiev mientras se destruyen instalaciones de la infraestructura civil e industrial, escuelas y hospitales. El 21 de febrero, Putin firmó el decreto que reconoce la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en una ceremonia celebrada en el Kremlin, en la que también estaban presentes los líderes de los territorios, Pushilin y Pasechnik. A continuación, Putin firmó con las dos repúblicas los tratados de amistad, cooperación y ayuda mutua, los cuales fueron ratificados el martes por los parlamentos de Donetsk, Lugansk y Rusia. Desde mediados de febrero los ataques se volvieron a intensificar en la línea de separación entre las fuerzas del gobierno ucraniano y las milicias de Donetsk y Lugansk. En este contexto los líderes de los territorios del este de Ucrania decretaron la movilización general y la evacuación de las mujeres, menores y ancianos a Rusia. Miles de refugiados de Donbass ya han llegado al territorio ruso.